Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados estudiantes? Nos encontramos nuevamente aquí en esta oportunidad en la segunda actividad síncrona de la modalidad de R1 de la Unidad Curricular Comunicación y Arte Contemporáneo. Para que les saluda su profesor César Augusto Díez y vamos a estar hablando en este compartir a través de la plataforma del aula virtual el contenido interesante por demás de una unidad curricular que nos lleva a entender un poco más, de ir más allá de lo que es el arte contemporáneo, cómo es contado, cómo es abordado a través de los comunicadores sociales, y es importante que ustedes tengan esa pertinencia, tengan ese conocimiento, esa habilidad, esa destreza, esa teoría y esa práctica en su formación como comunicadores sociales, debido a que es una fuente muy interesante para su cobertura, que mucha gente quizás no la toma, y esto referenciando lo que dije en el encuentro pasado, de la mejor manera, debido a que quizás no siente un atractivo periodístico o como personas no común y corriente, no sientan ese atractivo hacia el arte, pero porque no han entendido muy bien esto, no les llama la atención, no han sido atraídos de manera correcta por los medios de comunicación y por los periodistas, sino que aquí se vamos a entender un poco la importancia de lo que es el arte contemporáneo, cómo juega un papel importante los medios de comunicación y sobre todo el rol del periodista, donde se necesita una formación importante, una formación requerida, una información sustanciosa, debido a que es la formación o la educación, instruir, sembrar valores. Disculpe que si eso puede sonar muy trillado, pero a través del arte podemos tener un mundo mejor, que nuestros niños, niñas, adolescentes se identifican por algún arte escénico, un arte dramático, por el cine, por la pintura, lo que sea, pero que es importante para ciudadanos de bienestar, para ciudadanos de un nivel cultural muy amplio, muy rico, muy diverso, y que permite desarrollarse tanto personal como profesionalmente. Fíjense que en esta clase comenzar desde ya para explicar los modos de consumo del arte contemporáneo. Desde una postura epistemológica debemos alejarnos de la idea del gusto personal y entender el consumo como proceso de desciframiento de códigos simbólicos, es decir, el gusto personal. No es que el periodista sienta no tenga permitido pensar, fijar una posición subjetiva, una suposición propia en torno al arte contemporáneo, no para nada de eso, sino que hay que entender teóricamente, y por eso coloqué epistemológicamente, en una presentación que está en el foro de anuncios, en la plataforma, para que ustedes lo lean, y esto sirve de aporte para lo que es el cuestionario que deben de responder. Es que la postura más influyente es y hablando de lo teórico, es de Pierre Bourdieu, que desarrolló una sociología a la percepción estética. Para él, para este investigador francés, para él el consumo del arte no es un acto de placer desinteresado, sino una práctica social que requiere un conocimiento previo, a lo que a él se refiere capital cultural, y que decide para marcar distinción entre clases sociales. Es decir, este investigador sugiere que la persona tiene que estar formada independientemente de su estatus social, puede revertir un impacto alto, mediano o bajo, o una significación distinta o una presión distinta a una obra de arte. ¿Ok? Y esto quizás por la formación, que una persona de la alta clase social se sienta más interesado que por una persona que sea de un estrato social y económico mucho más bajo. Pero que también dice en este orden Paul Gordon es lo siguiente: lo que hace la reputación de un cuadro no es el hecho de que sea una obra de arte, sino el hecho de que sea reconocido como tal por todos aquellos que están en condición de hacerlo. Es decir, los que poseen la autoridad legítima para decir que es arte y que no lo es. No solamente esto va con las personas que no sean comunicadores sociales, sino la formación del periodista, el nivel del conocimiento, eh, de seguimiento que tenga el periodista. Para un periodista, una obra de arte puede significar que sea una obra de arte o no le resta la importancia. ¿Ok? Entonces, es aquí donde el periodista se vuelve y repito y voy a insistir siempre con la formación académica. El periodista puede decidir, mediante sus conocimientos, mediante su larga hora de estudio, mediante su análisis en texto especializado sobre arte contemporáneo,
y ya que es algo muy completo y muy complejo y denso a su vez, el periodista puede decir que es una obra de arte y que no, porque no todos van a ser artistas, y esto tiene que ver, salvando los paralelismos, que no todos pueden hacer crear contenido para redes sociales de manera óptima, y otros solamente sí quieren hacer cuestiones de vulgares o peyorativas, etcétera. Y es ahí la diferencia que tiene con un periodista. Hay creadores de contenido que tienen una formación académica que no necesariamente sea periodista, pero lo hacen. Pueden ser médicos, ingenieros, arquitectos, abogados y generan contenido y con un amplio conocimiento. Y aquellas personas que si bien no tienen un grado universitario, por ejemplo, un mecánico, un costurero, una persona que cocina, etcétera, muestra ese conocimiento y le da el valor, que es lo que no puede hacer una persona que simplemente lo hace por hacer de una manera desinteresada o que no tiene la formación académica. Y es aquí donde el periodista gana un punto a favor con esto. Entonces, quien le permite apreciar la belleza, la realeza, la pureza, lo magistral de, por ejemplo, una pintura en un cuadro sobre un lienzo, por ejemplo, es la percepción del periodista mediante el análisis, mediante el seguimiento de ese artista sobre el género de esa pintura, lo sentimental, lo pragmático que puede representar para la pintura ese artista y la percepción, el impacto que va a tener en la sociedad como tal. Entonces, es ahí donde el periodista se basa mucho en lo que dice Pierre Bourdieu sobre la sociología de la presión estética. Es decir, qué sabemos que está bien, cómo lo relatamos, qué experiencias podemos tener, cómo promovemos esa eh, noticia o ese hecho o esa galería de arte, un concierto de un violinista, de un gobierno, un director de una orquesta sinfónica, cómo promovemos y divulgamos esa información de la manera correcta, es ahí donde viene la formación. Si, por ejemplo, yo vengo, me pasó una vez trabajando en prensa, entrevisté a un pelotero, un jugador de béisbol profesional, no recuerdo el nombre y no lo voy a mencionar. eh, mira, vas a entrevistar a X jugador. Yo fui un jugador de los Tigres de Agua, yo fui y cuando vi a entrevistarlo, no, no es él, es aquella persona. No sabía, yo estaba dando mis primeros pasos en el primer deporte, entonces es donde tuve que interesarme más en la lectura de un equipo que no es el que yo sigo, pero para hacer un trabajo ordenado, un trabajo limpio, un trabajo bien hecho. Entonces, es ahí donde ustedes, compañeras y compañeros, tienen que tener un valor agregado en la investigación, porque hay personas que si bien es cierto no tienen un grado académico, un título académico, pero conocen bailarines, conocen escultores, actores, pintores, etcétera, pueden tener un gran conocimiento, pueden obtener un gran conocimiento de parte de ellos. Por ejemplo, si yo soy un periodista y consigo a uno de los mayores escultores en el municipio Costa de Oro, que tenga que ver, por ejemplo, con Feria de San Juan o qué sé yo tengo que escucharlo y ver y documentarme previamente lo que significa una festividad. O, por ejemplo, como un artista que está haciendo una obra en la Galería de Arte Nacional o aquí mismo, citando el caso de Maracay, aquí en el Complejo Cultural Santo Michelena, tiene una exposición, nosotros, si está hablando hizo una exposición de figuras geométricas en base a cierto material, yo tengo que documentarme previamente o hablar antes de una entrevista con él que explique cuál es su trabajo para yo entender y poder transmitir ese mensaje, que ese mensaje llegue sin ningún nudo crítico. Y disculpe si hago énfasis en los nudos críticos, porque es ahí donde si tengo una excelente pauta, una excelente galería, una obra de teatro, un soprano que está haciendo un recital, lo que sea, esa pauta, si no se le da la cobertura como se debe, pierde la esencia. Como si yo estoy haciendo un audiovisual experimental, claro, estoy haciendo cine experimental y no exploto los recursos al máximo lo que tengo, no hago una buena producción, no hago una buena edición, por muy buena que esté la idea que sea este producto, va a carecer de ciertos elementos en su puesta en escena como tal y
eso no va a tener el rendimiento que uno espera. Eso hay que tenerlo en conciencia, muchachos. ¿Por qué? Vuelvo y repito, la formación. Fíjense que, y aquí estoy leyendo parte de lo que ustedes van a encontrar en la presentación que está en el foro 11, está lo siguiente: el consumo de arte según Pierre Bourdieu. Desde sus perspectivas, es decir, de este investigador, el arte contemporáneo funciona como un lenguaje que no posee la clave o el código para descifrarlo, que excluido de la experiencia estética, percibiendo la obra solo como objeto físico sin sentido. Me voy a lo anterior: conocimiento, formación. No todos sabemos o nacimos aprendidos, hace falta investigar. Y en el arte contemporáneo y en lo que es el día a día del mundo del arte, del espectáculo cultural, hay muchas cosas, muchos elementos que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo la preparación, el trabajo del artista, qué está haciendo el artista, cuál es el seguimiento de ese artista, desde qué fecha viene trabajando, qué elementos trabaja, sea lo que sea, vuelvo y repito, pintura, en cine, en arte, en escultura. Entonces, el artista se le hace un seguimiento, se busca qué es lo que quiere hacer el artista, se puede hacer entrevistas y uno sirve como intermediario entre lo que el artista plasma en sus obras y cómo va a llegar a los medios de comunicación, las redes sociales. Y es donde se produce esa mirada acuciosa, ese devenir, ese acercamiento al arte como tal, que te va a llevar a explorar un camino o un mundo hasta ahora desconocido, donde vas a aprender todas las herramientas en torno a esto. ¿Ok? No es necesariamente quedarme con lo que diga el artista o ir a una galería y no saber nada porque yo estoy fuera de lugar, porque no entiendo ni papa, por decirlo así, me disculpan el término, de lo que es un arte, una galería de arte contemporáneo. Entonces, es donde Pierre Bourdieu establece que la formación es importante y que se necesita, y esa formación te va a dar un conocimiento previo, porque este autor también sostiene lo siguiente, y abro comillas: la mirada es un producto de la historia reproducido por la educación. El consumo, en este caso, una fase de un proceso de comunicación, es decir, un acto de desciframiento, de decodificación que implica el dominio práctico explícito de una cifra o de un código. El encuentro con la obra de arte no tiene nada que ver con ese flechazo en el que se quiere ver la esencia de la experiencia estética. Es decir, no es solamente un flechazo romántico. Ok, descubrí esto, para mí esto es de forma superficial, no, esto va más allá, es emociones, es entender el impacto, la complejidad, la envergadura de una obra de teatro, de una pieza teatral, de una obra musical, de una pintura, es entender, comprender el impacto, los sentimientos, lo plasmado de ese artista como tal, que tiene que ser mostrado, y cómo, de partiendo de la subjetividad, cómo el periodista va a transmitir y traducir, decodificar o descifrar ese mensaje en una página de un periódico, un portal web o a través de redes sociales, a través de un micro radial, cómo ese trabajo vale la pena rescatarlo, vale la pena ser visto, y que la persona de verdad valga la pena que las personas sepan y entiendan la importancia que tiene el trabajo realizado por el artista. Y eso pasa por las manos del periodista. Yo he cubierto, me pasó una experiencia hace 2 días, corrijo, donde unos amigos en Valencia, estaba con ellos compartiendo en el carro, y ellos me dicen: ah, tú eres de municipio de Mariela, sí, ¿qué tal los pastores de Aguascalientes? Bueno, y le comenté la historia: ay, ¿y por dónde, y cómo se originó eso? Bueno, esa historia, le comencé a contar cómo era la historia de lo que yo conozco, y le digo: bueno, están invitados cuando ustedes vengan, quieran, a partir de diciembre hacemos los ensayos y se hace lo tradicional, pues, de recorrido de la imagen del Divino Niño, que es el santo patrono de la parroquia donde yo vivo, y donde los patronos clientes es una expresión cultural, artística de hace más de 200 años, salvando el paralelismo del arte contemporáneo con lo cultural, pero es que el conocimiento que se debe tener en todo eso. Por ejemplo, en la ciudad de Maracay hay un artista, no recuerdo el apellido, Asdrúbal, no recuerdo, que es el famoso creador de los gordos, que son figuras, son esculturas que están en distintos puntos de la ciudad de Maracay. Entonces yo una vez lo entrevisté
para mi cuenta en Instagram y él me dio una cátedra de todo el trabajo que ha hecho y la importancia. Yo me documenté más y bueno, se hizo un buen trabajo. ¿Qué sucede con esto? El periodista no va a cubrir algo que puede ser superficial, pero que quizás la persona, el periodista puede irse enamorando de ese trabajo y ese flechazo, que es un flechazo real, que sea la primera vez que se enamora de esa obra de arte o del género del arte contemporáneo aquí en la comunicación social y comience a ser una voz oficial, una voz autorizada dentro de eso, de ese ámbito, de esa fuente como tal. Hay periodistas que se especializan en moda. Recuerdo uno que en el antiguo canal RCT de François Weber, que tenía su columna o su segmento Los Trapos y su Gentil, era la persona autorizada, que todavía los hay, en hablar sobre moda. Y eso no es porque sea algo banal o sea un cliché, no, es porque se prepara para eso, es una persona autorizada. Igual que pasó con el, sobre todo un ejemplo presente es en el deporte como tal. Entonces, seguimos conversando aquí sobre lo que es ese flechazo, como las personas, uno puede ir todo lo digo con experiencia, a una galería o una exposición y uno va interactuando y uno, a pesar de que no conozca a la persona, uno comienza a leer la sinopsis de la obra, si se encuentra el artista le va a explicar de qué consta esa obra y uno va entendiendo y se va documentando. O sea, se da más que con ese flechazo, se da con la intriga para aprender y conocer más y es el papel de ustedes que tienen que hacer, conocer información en esta área. Analice la postura epistemológica. Bourdieu propone que los modos de consumo están determinados por tres conceptos claves: el capital cultural, el hábitus y la distinción. Yo mencioné anteriormente lo que era la capital cultural y es el conjunto de conocimientos, habilidades y títulos educativos que permite a una persona, entre comillas, entender el arte contemporáneo. El consumo de arte es, por tanto, una forma de conocimiento acumulado, es decir, las personas que tienen cierto grado de conocimiento o un título o una instrucción mucho avanzado, va a entender todo esto y es una forma de crecer intelectualmente y eso es así, no hay que negarlo. Por otro lado está el hábitus, que son los esquemas de pensamiento y acción que adquirido desde la infancia según nuestra red social. El hábitus nos dice qué es bello, distinguido, vulgar, condicionado como consumidor de cultura. Es decir, para algunos de nosotros, eh, musicalmente, ver o escuchar a Bad Bunny no nos gusta porque venimos de una formación, de una educación distinta a lo de los chamos ahorita. Entonces, ese cambio generacional impacta de una u otra manera en las personas. Hay chamos ahorita que ni siquiera ven una caricatura o un dibujo animado porque están pendientes de otros. Y sobre todo aquí viene mucho el papel de las redes sociales en ese, no un daño, sino en ese manejo donde está lo superficial, entonces comienza con distintos retos, con un lenguaje, un léxico, y donde hay imágenes, no por inteligencia artificial, imágenes creadas por el público, por usuarios, que no son las correctas. Eso tiene que ver con el contenido no indicado, el contenido para adultos que puede estar de manera accesible a través de las redes sociales. Y también tenemos que la distinción del consumo de arte contemporáneo, entre paréntesis, específicamente el que es difícil de entender para el público general, funciona como una barrera social. Consumir este arte otorga prestigio y estatus, diferenciando a la élite cultiva de las clases populares. Es decir, hay tres diferenciaciones que son las personas que conocen de arte, aquellos que solamente se dedican a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y aquellas personas de una élite que están a un nivel superior y pueden ser destacados críticos del arte. Entonces, Pierre Bourdieu hace esta diferenciación y es lo que hemos visto. Si nosotros vamos al Museo de París y vemos a la Gioconda, ¿verdad? De Leonardo da Vinci, la entendemos, pero hay otros más que van más allá y pueden hacer un análisis exhaustivo y hacer filosofar, fijar una postura epistemológica, por decirlo así, pueden hacer catarsis como tal sobre esa pintura, pero nosotros podemos conformarnos con decir que es bonita, que es una obra de arte, que es una belleza como tal, y también, bueno, interpretar
en el que lo que es el capital cultural. Yo por lo menos caí en el hábito, en el hábitus, en el capital cultural. La distinción, bueno, quizás entra mucho problema de ego, también de las personalidades, también entraría lo que es el nivel, lo abolengo de la persona como tal para ser un crítico connotado en el arte contemporáneo. Los modos de consumo actuales. Nelson García Cancini, en la área contemporánea, bueno, área contemporánea, este autor, García Cancini, ha expandido esta visión, señalando que el consumo ya no solo ocurre en museos, sino que es híbrido, ya que se mezcla el arte de élite con consumos masivos y digitales. Es decir, que aquí está la presencia de las redes sociales como tal, que lo lleva a ese estatus de ser presencial en las obras ya, en las galerías como tal, pero también disfrutar las redes sociales donde también opinan las personas que no son de un nivel, como mencioné aquí en la anterior lámina, de la distinción de esas personas, ese estatus y ese prestigio que cuentan, sino que puede estar en lo híbrido, según la postura de García Cancini, que esto se ve gracias al uso de las redes sociales. Y es un lugar de ciudad, y que también este modelo de consumo actual es un lugar de ciudadanía. ¿Por qué? Pues consumir arte es también una forma de entender y reclamar nuestra posición en la sociedad globalizada. Es decir, es la voz de lo que no tenemos voz sobre un determinado tema y cómo la persona asume y entiende la importancia de esa obra de arte y cómo se ha identificado en lo político, social, cultural, religioso, etcétera. Entonces, es importante este tema de el arte como mecanismo de consumo y la importancia que tiene para todas y todos nosotros, que no es solamente ir a un museo, no, es ir a un museo, entender y comprender cuáles son esas obras y por qué hicieron estas obras, por qué este artista hizo esta obra y saber y entender la importancia que tiene para nosotros como público. Bien, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta micro clase y nos vemos en la segunda oportunidad o en otra oportunidad para que les hable el profesor César Gutiérrez y de verdad un placer haber estado con ustedes. Se les quiere.